Descubre la verdad detrás del mito. ¿Era Drácula un personaje real? Adéntrate en la sangrienta historia de Vlad el Empalador, el príncipe de Valaquia, y sus brutales enfrentamientos con el Imperio Otomano. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Era Vlad Drácula un monstruo sediento de sangre como lo pintan las leyendas, o simplemente un gobernante despiadado, víctima de la propaganda enemiga? La imagen del vampiro chupasangre que conocemos hoy en día, con sus colmillos y su capa negra, es una creación mucho más tardía, influenciada por la obra de Bram Stoker. Sin embargo, la figura histórica de Vlad III, príncipe de Valaquia, sí que inspiró ese terrorífico mito. Su brutalidad era legendaria, incluso para los estándares de la época. El empalamiento, su método de ejecución preferido, era una forma de tortura lenta y agonizante. Las crónicas de la época, tanto de sus enemigos como de sus aliados, hablan de montañas de cuerpos empalados, un espectáculo aterrador que contribuyó a forjar su reputación de crueldad sin límites. Pero, ¿era solo crueldad o había una estrategia política detrás de sus actos? Muchos historiadores debaten si la ferocidad de Vlad fue una respuesta a las constantes amenazas del Imperio Otomano, o si simplemente reflejaba su propia naturaleza sádica. Lo cierto es que su leyenda trascendió las fronteras de Valaquia, convirtiéndose en una mezcla de realidad y ficción, de historia y mito. La imagen del vampiro Drácula, que tanto nos fascina y aterroriza, tiene sus raíces en la figura real de este príncipe, un hombre envuelto en una bruma de sangre y misterio. Imagínate tú, un mundo en llamas. El siglo XV, un crisol de guerras y traiciones. En medio de ese caos, en Sigisoara, Transilvania, nació Vlad III en 1431. Su padre, Vlad II Dracul, era un poderoso voivoda de Valaquia, un territorio en constante lucha contra los turcos otomanos. Desde pequeño, Vlad fue testigo de la brutalidad de la guerra, la ambición de los nobles y las intrigas palaciegas, un ambiente que forjaría su carácter, para bien o para mal. La infancia de Vlad estuvo marcada por la inestabilidad. Su padre, aliado y enemigo de los otomanos según convenía, lo envió junto a su hermano menor, Radu, como rehenes al sultán. Allí, en la opulenta pero peligrosa corte de Constantinopla, experimentaron de primera mano las complejidades del poder otomano, su lujo y su crueldad. Fueron testigos de ejecuciones, intrigas y alianzas que cambiaban con la velocidad del viento. Años después, Vlad regresó a Valaquia, un hombre cambiado. Había aprendido a jugar el juego del poder, a entender la brutalidad necesaria para sobrevivir en un mundo donde la lealtad era una moneda de cambio efímera. La guerra, la traición y la muerte eran sus compañeros constantes. La experiencia le había enseñado, a su manera, las reglas del juego político, un juego que pronto dominaría con una mano de hierro. Pero su infancia, imagínate, estuvo lejos de ser idílica. A temprana edad, Vlad y su hermano menor, Radu, fueron llevados como rehenes al Imperio Otomano. Piensa en la incertidumbre, el miedo de un niño separado de su familia en un lugar extraño y hostil. El sultán Murad II los veía como piezas en su complejo juego político, una forma de controlar a su padre, Vlad II Dracul. Para ti sería una pesadilla, ¿verdad? En el corazón del Imperio Otomano, Vlad aprendió las complejidades de la política y la guerra a una edad en la que otros niños jugaban. Vivió rodeado de intrigas palaciegas, de conspiraciones que tramaban nobles y sultanes, de alianzas que se rompían y se formaban con la misma facilidad que se rompían las ramas de un árbol. Observa cómo la experiencia temprana lo marcó profundamente, forjando su personalidad y sus métodos despiadados. La corte otomana era una escuela dura, un crisol que moldeó al joven Vlad. Aprendió a sobrevivir en un mundo de traiciones y violencia, donde la lealtad era un lujo y la supervivencia dependía de la astucia y la fuerza. Esa experiencia, aunque traumática, le dio una visión única del poder y de la fragilidad de la vida, una lección que marcaría sus futuras acciones como gobernante. ¿Te imaginas la presión a esa edad? Así que imagínate,
Años de cautiverio, aprendiendo las costumbres otomanas, tejiendo alianzas, observando el juego del poder. Y luego, la oportunidad, la muerte de un gobernante, la inestabilidad en Valaquia, tu oportunidad de regresar, de reclamar lo que te correspondía por derecho de sangre. Con el apoyo otomano, una jugada arriesgada pero calculada, comenzaste tu ascenso. El regreso a Valaquia no fue un paseo. Hubo luchas, traiciones, enemigos poderosos que desafiaban tu autoridad. Pero tú, con tu astucia y digamos, métodos persuasivos, lograste consolidar tu poder. Cada victoria, cada enemigo derrotado, te acercaba más al trono, a esa posición de poder absoluto que tanto anhelabas. Pronto, te convertiste en Vlad III, príncipe de Valaquia. No fue un título ganado fácilmente. Fue la culminación de años de lucha, de estrategia, de una implacable voluntad de poder. Ahora, con el control de Valaquia, podías comenzar a implementar tu visión, a gobernar a tu manera, una manera que, como ya sabes, se caracterizaría por métodos poco ortodoxos. Y así te encuentras con Vlad III, el empalador, en el trono. No esperes un reinado de paz. Desde el principio, su gobierno fue una demostración de poder implacable. Sus métodos eran brutales, sí, pero también estratégicos. Cada decisión, cada ejecución, cada empalamiento enviaba un mensaje claro a sus enemigos y a sus aliados. Vlad no era un hombre con quien meterse. Su habilidad para mantener el control sobre un territorio tan convulso, rodeado de enemigos poderosos como el Imperio Otomano, fue asombrosa. No era solo fuerza bruta, era una estrategia maestra. Él sabía cómo jugar con los diferentes grupos de poder, cómo usar el miedo como arma, pero también cómo recompensar la lealtad. Imagina la precisión quirúrgica con la que actuaba, eliminando a sus rivales uno a uno, consolidando su poder. Vlad era un maestro en la guerra psicológica. Sus enemigos temblaban ante la sola mención de su nombre. El terror que inspiraba era una herramienta tan efectiva como cualquier ejército. Recuerda que la leyenda del empalador no surgió de la nada, era una realidad que atemorizaba a sus adversarios y aseguraba su dominio. Su reinado, aunque sangriento, fue una prueba de su inteligencia y determinación. Pero, ¿qué pasaba en el mundo mientras Vlad imponía su terror? El Imperio Otomano, una fuerza imparable, se expandía constantemente por los Balcanes. Para Vlad, la amenaza otomana era real y constante, una espada de Damocles sobre su cabeza. No era solo cuestión de orgullo o poder, sino de supervivencia. Los otomanos exigían tributo, lealtad y sobre todo control. Vlad, con su carácter independiente, se negaba a someterse completamente. Imagínate el peso de un imperio entero sobre tus hombros. Cada decisión, una apuesta arriesgada, alianzas frágiles, traiciones constantes. Vlad jugaba un juego peligroso, tratando de mantener su independencia en medio de la vorágine de la guerra. Una lucha por la supervivencia, no solo para él, sino para todo su principado. Recordemos que el Imperio Otomano no era un enemigo cualquiera. Eran poderosos, ricos y su ejército era temible. La guerra no era un evento aislado, sino una constante. Ataques sorpresa, negociaciones tensas, traiciones y alianzas rotas. Para ti, como espectador, es importante entender este contexto bélico para comprender las acciones de Vlad. Sus métodos brutales, aunque horribles, se entendían, en parte, como una forma de disuadir a los enemigos y asegurar la supervivencia de su pueblo ante la amenaza constante del Imperio Otomano. La expansión otomana era una realidad que moldeaba cada decisión de Vlad. Te contaba que la amenaza otomana era constante. Vlad, a pesar de su crueldad, comprendió que enfrentarlos directamente sin aliados era una locura. Así que, inicialmente, jugó a la doble cara. Se alió con los otomanos, rindiendo homenaje y ofreciendo incluso a su propio hijo como rehén. Pero esto no fue por lealtad, sino por una estrategia para ganar tiempo y fortalecerse internamente. Sin embargo, la sumisión a los otomanos no duró mucho. Vlad,
siempre ambicioso y calculador, vio una oportunidad en la debilidad momentánea del sultán. Rompió la alianza y se alió con los húngaros, enemigos jurados de los otomanos. Fue una jugada arriesgada, pero le permitió recuperar parte del territorio perdido y fortalecer su posición frente al imperio. La guerra contra los otomanos, sin embargo, no fue una victoria fácil. Vlad, a pesar de sus alianzas y su ferocidad, se enfrentó a un ejército mucho mayor y mejor equipado. Su estrategia consistía en la guerra de guerrillas, aprovechando el terreno y utilizando tácticas de emboscada. Pero la superioridad numérica otomana era abrumadora, y Vlad tuvo que recurrir a tácticas cada vez más despiadadas para mantener la lucha. Así que se alió temporalmente, pero su reputación lo precedía. Tú ya sabes de su método favorito, el empalamiento. Imagina miles de cuerpos ensartados en estacas, un bosque de agonía bajo el sol implacable de Valaquia. Justicia. Para Vlad, sí. Él veía en cada víctima un traidor, un enemigo del orden, un obstáculo a su visión de un principado fuerte. Para muchos, sin embargo, era pura barbarie. El empalamiento no era solo una ejecución, era un espectáculo, una advertencia, un mensaje brutalmente claro para cualquiera que osara desafiarlo. Las víctimas a menudo permanecían días, sufriendo una muerte lenta y agonizante. La imagen, el terror que inspiraba, era su arma más poderosa. Era eficaz, sin duda, mantuvo a raya a muchos enemigos potenciales. Pero, ¿hasta qué punto era justificable su crueldad? ¿Era una herramienta necesaria para mantener el orden en un tiempo tan violento, o era simplemente la expresión de una sed de sangre insaciable? Esa es la pregunta que persigue su legado hasta hoy. Él lo veía como justicia, una forma de purificar su reino de la traición y la corrupción. ¿Tú qué piensas? Sol implacable. El empalamiento, ¿sabes? No era solo una ejecución, era una declaración, una forma de infligir un dolor lento, agonizante, que se prolongaba durante horas, incluso días. Imagina la punta afilada de la estaca, penetrando lentamente, destrozando músculos y órganos. Vlad no solo buscaba matar, buscaba humillar, sembrar el terror en sus enemigos y en cualquiera que osara desafiarlo. La posición del cuerpo en la estaca también era significativa. A veces se colocaba al enemigo de cabeza o con las extremidades retorcidas, maximizando el sufrimiento. No era simplemente una muerte rápida, era un espectáculo diseñado para aterrorizar, una demostración pública del poder absoluto de Vlad. Piensa en el mensaje: resistencia significa una agonía prolongada e inimaginable. El simbolismo era crucial. El empalamiento representaba la penetración del poder de Vlad en el cuerpo y el espíritu de sus enemigos. Era una metáfora de su dominio, una advertencia a aquellos que consideraban desafiarlo. La estaca se convertía en un símbolo de su autoridad implacable, un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia. Para Vlad era más que una ejecución, era una obra de arte macabra, una declaración de su poder. Imagina la escena. Tú mismo, un enemigo de Vlad. Has oído hablar de sus métodos, de los bosques llenos de cuerpos empalados, una macabra floresta de agonía. El terror no es solo la posibilidad de tu propia muerte, sino la forma espantosa en que llegará. La imagen, la idea misma, se graba en tu mente, un miedo visceral que te acompaña día y noche, un escalofrío que te recorre la columna vertebral cada vez que el viento susurra entre los árboles. El terror se extiende como una enfermedad. La lealtad se tambalea, la disciplina se quiebra. Tus compañeros, hombres curtidos en 1000 batallas, empiezan a dudar, a cuestionar órdenes, a mirar con recelo a cada sombra. La amenaza ya no es solo física, es psicológica, se cuela en tus sueños, en tus pesadillas, convirtiendo cada susurro del viento en el grito silencioso de los condenados. Vlad no solo mataba, destrozaba la moral enemiga. La eficacia de su táctica no residía solo en el número de bajas, sino en el terror paralizante que infundía en el corazón de sus adversarios. Un ejército atemorizado es un ejército derrotado, incluso antes de la batalla.
La propia idea del empalamiento, la imagen indeleble de la agonía prolongada, se convertía en un arma más poderosa que cualquier espada. Pero, ¿cuántas víctimas exactamente? Ahí está el problema, amigo. No hay un número preciso. Las crónicas de la época, escritas por enemigos o aliados, exageran con frecuencia. Algunos hablan de miles, otros de decenas de miles. La verdad se esconde entre la propaganda y la desinformación, una neblina oscura que dificulta saber la verdad sobre la escala de su crueldad. Piensa en esto. Los registros históricos de ese tiempo no eran como los nuestros. No había un censo preciso ni un sistema de registro de muertes tan eficiente. Muchas muertes, especialmente en las guerras, quedaron sin registrar. Así que cualquier cifra que encuentres, tómalo con pinzas. Es una estimación, a veces una conjetura basada en fuentes sesgadas. La incertidumbre sobre el número de víctimas de Vlad no resta importancia a sus actos. El horror no se mide solo en números, sino en el impacto que tuvo en la gente, en el miedo que sembró. Aunque no sepamos el número exacto, la imagen de Vlad el Empalador, el terror que inspiró, permanece grabada en la historia, un testimonio de su brutalidad. Miles de muertos, un monstruo, pero espera, tú mismo lo sabes, la historia la escriben los vencedores. Para los valacos, él era un príncipe que los protegió de los invasores otomanos, un líder que mantuvo su tierra a salvo, aunque con métodos brutales. Piensa en la perspectiva de alguien que vivió bajo el yugo otomano, un gobernante despiadado o un salvador necesario. Los otomanos, por otro lado, lo pintaron como un sádico, un demonio. No es de extrañar, ¿verdad? Después de todo, él les dio una buena paliza. Pero incluso entre sus enemigos había un respeto forzado por su determinación, por su valentía. Podría ser que la imagen de Vlad el Empalador sea un reflejo de las guerras, de la época en que vivió. La verdad, amigo, es que probablemente nunca sabremos con certeza cuántas personas murieron bajo su reinado. Lo que sí sabemos es que la historia, como la vida misma, es compleja. Vlad fue un producto de su tiempo, un hombre envuelto en una guerra brutal. Él era un líder, un guerrero, un símbolo, un héroe, un villano. Tú decides, pero ¿cómo se convirtió Vlad en este monstruo de leyenda? Mira, tú sabes que la información se distorsiona con el tiempo. Los otomanos, sus enemigos, no iban a contar una historia amable sobre él, ¿verdad? Exageraron sus actos, convirtiéndolo en una figura demoníaca, un símbolo del terror para asustar a sus propios súbditos. Después, la historia viajó. Se convirtió en una leyenda que cruzó fronteras, pasando de boca en boca, de relato en relato. Cada narrador añadía su propio toque, sus propias especulaciones, inflando aún más la imagen del príncipe cruel. Piensa en el juego del teléfono descompuesto, ¿lo recuerdas? Así se fue deformando la imagen de Vlad. La imprenta, aunque inventada después de su muerte, ayudó a perpetuar la leyenda. Las historias, ya amplificadas por el boca a boca, se imprimían y se difundían rápidamente por toda Europa. Imagina la impresión que causaba esa imagen. Un príncipe que empalaba a miles, una imagen aterradora, que perduró y se convirtió en la imagen que la mayoría conoce. Pero la traición, amigo mío, tiene consecuencias. Vlad, tras años de lucha contra los otomanos, fue finalmente capturado y encarcelado. Imagina la escena, un hombre poderoso, acostumbrado al lujo y al mando, reducido a un prisionero, encadenado en una celda oscura y fría. Su reinado, marcado por la violencia y la sangre, había llegado a un abrupto final. El poder que una vez ostentó se desvaneció, dejando tras de sí un vacío que llenaría la leyenda. Su exilio fue un largo periodo de incertidumbre. No era solo la prisión física, sino el destierro de su tierra, de su pueblo. Piensa en la frustración, la rabia contenida, la impotencia de un líder que había sido derrocado. Aquel hombre que impuso su voluntad con tanta fuerza, ahora estaba a merced de sus enemigos. El orgullo herido, la pérdida del poder, lo marcarían para siempre. Los años de prisión pasaron lentamente, agrandando la leyenda que ya se tejía sobre él.
En ese encierro, Vlad tuvo tiempo para reflexionar sobre sus acciones, sobre el coste de su ambición y el precio de la violencia. Pero se arrepintió. Eso, amigo, es algo que solo la historia puede contar, o quizá ni siquiera la historia lo sabe con certeza. Su historia se convirtió en leyenda, un mito que sigue dando que hablar siglos después, al lujo y a la guerra. Pero su cautiverio no duró para siempre. Las circunstancias exactas de su muerte son un misterio, envueltas en la bruma de la historia. Algunas fuentes dicen que fue asesinado por orden del sultán Mehmed II, un final rápido y brutal para un enemigo tan formidable. Imagínate tú mismo la frialdad del acero, el último suspiro. Otras versiones, sin embargo, pintan un cuadro diferente. Hablan de una emboscada, una muerte en el campo de batalla, un final más glorioso, aunque igualmente trágico. Pero lo que sí sabemos es que su muerte marcó el fin de una era, el fin de un reinado marcado por la crueldad y la valentía en partes iguales. Piensa en las leyendas que se tejieron alrededor de él, la falta de registros precisos, la propagación de rumores y la manipulación histórica hacen que la verdad sobre su fin sea escurridiza. ¿Fue una ejecución sumaria? ¿Un enfrentamiento heroico? ¿O quizás algo más siniestro? Lo cierto es que la muerte de Vlad el Empalador, tanto como su vida, sigue siendo un enigma que alimenta la leyenda. ¿Tú qué crees que realmente sucedió? Pero su historia no terminó con su muerte, ¿sabías? La figura de Vlad el Empalador se convirtió en leyenda, un personaje que trascendió su época. Su brutalidad, sus métodos despiadados, se filtraron en el imaginario colectivo, alimentando historias y mitos que se transmitían de generación en generación. Y de ahí a la cultura popular, un salto gigante. Piensa en el conde Drácula, esa figura icónica de la literatura gótica. Bram Stoker, al escribir su novela, se inspiró directamente en la vida de Vlad, aunque con licencias literarias, claro. El nombre, la crueldad, incluso algunos detalles de su historia, fueron tomados de la leyenda del empalador. Se convirtió en el arquetipo del vampiro, ¿verdad? Pero su influencia va más allá de Drácula. En el cine, los videojuegos, la música, Vlad el Empalador ha aparecido incontables veces, siempre rodeado de un halo de misterio y terror. Su nombre evoca imágenes de violencia extrema, de un poder absoluto y despiadado. Es un personaje que, a pesar del paso de los siglos, sigue fascinando y horrorizando por igual. Y así, su leyenda se fue tejiendo, pasando de boca en boca, hasta llegar a oídos de Bram Stoker. Imagínate, tú, un escritor inglés, fascinado por las historias de horror y misterio, descubriendo la figura de Vlad, un príncipe tan cruel que su nombre evocaba miedo. Esa oscuridad, esa sed de sangre, era la perfecta inspiración para una novela. Stoker investigó a fondo, leyendo crónicas, relatos de viaje y todo lo que pudo encontrar sobre Vlad. Se fijó en sus métodos, en su crueldad, en la atmósfera de terror que lo rodeaba. Pero no solo eso, también en el misterio que lo envolvía, en las leyendas que habían crecido alrededor de su figura, convirtiéndolo en algo más que un simple príncipe. De esa investigación nació Drácula, una novela gótica que inmortalizó a Vlad el Empalador para siempre. Aunque la novela toma libertades, la figura de Vlad es innegablemente la base de la creación de Drácula. Su nombre, sus métodos, su aura de maldad, todo contribuyó a forjar al icónico personaje de la literatura. ¿Te imaginas la transformación? Así que imagínate a Bram Stoker, un tipo que leía todo sobre vampiros, leyendas oscuras y misterios. Él se encontró con la historia de Vlad, un personaje fascinante, brutal, pero con un aura de misterio que lo cautivaba. Sus crónicas de crueldad, la forma en que su nombre resonaba con horror, eso era oro puro para una buena novela de terror. Pero Stoker no solo copió la historia de Vlad, él la adaptó, la transformó, le dio su propio toque. Tomó elementos de la realidad, sí, pero también los combinó con otros elementos de la ficción gótica, creando así un personaje mucho más complejo y aterrador. Piensa en la atmósfera, en el misterio, en el suspense. Eso también era parte de su genialidad. Entonces, Drácula no es solo Vlad el Empalador.
es una creación literaria, una mezcla de realidad e imaginación. Stoker construyó una historia que te atrapa, que te da miedo, que te hace pensar. Él tomó los horrores de la historia de Vlad, los magnificó, los retorció y los convirtió en una leyenda literaria inmortal. Y todo eso, amigo, gracias a su genialidad y a su talento. Así que ahí estaba Stoker, con la historia de Vlad III, el empalador en sus manos. Un hombre que, aunque real, se convirtió en leyenda gracias a sus actos despiadados. Piensa en la imagen, un gobernante cruel, imponiendo su voluntad con métodos brutales, un contraste fascinante con la nobleza y el romanticismo de las historias de vampiros que ya existían. ¿Cómo pasó de ser un personaje histórico a una criatura de la noche? La transformación fue gradual, ¿sabes? Stoker tomó la base histórica, la esencia violenta de Vlad, y la mezcló con las leyendas de vampiros que ya circulaban en Europa. Añadió elementos sobrenaturales, convirtiendo la crueldad de Vlad en una sed de sangre sobrenatural, en una maldición, en algo que trascendía la mera crueldad humana. El nombre mismo, Drácula, es una pieza clave en esta transformación. Aunque derivado del título de Draculea, que significa hijo del dragón, en la ficción de Stoker, este título se carga de un simbolismo oscuro y siniestro, conectándolo directamente con la imagen de un ser monstruoso, un vampiro poderoso y aterrador, muy lejos del simple gobernante, por muy cruel que fuese. Entonces, ¿qué queda de Vlad? Tú ya has visto la brutalidad, la leyenda negra que lo ha perseguido durante siglos. Pero recuerda, la historia no es solo un relato de horrores. Vlad fue un gobernante, un príncipe, un hombre que luchó contra el Imperio Otomano. Separar la ficción de la realidad requiere entender su contexto histórico, sus motivaciones políticas y no solo sus métodos sanguinarios. Stoker, con su novela, amplificó la leyenda, creando un personaje inmortal, pero también distorsionado. La imagen del vampiro, sediento de sangre, se superpuso a la del príncipe que defendió su tierra. Para ti, la tarea ahora es comprender la diferencia entre el hombre histórico y el monstruo literario. ¿Qué parte de Vlad es real y qué parte es pura invención? No se trata de negar la violencia de Vlad, sino de entenderla dentro de su tiempo. Las guerras, las traiciones, la lucha por el poder eran realidades crudas en el siglo XV. Sus métodos eran brutales, sí, pero también fueron una respuesta, a veces extrema, a las circunstancias. Para ti, el desafío es juzgar sus acciones no desde nuestra perspectiva moderna, sino desde la de su época. Espero que hayas disfrutado de este viaje a la historia de Vlad el Empalador. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.